Bueno, mi nombre es Norma Patricia Esparza Cadena. Soy mamá de 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, que es Tony, es el menor, Juan Antonio, y le decimos Tony. Bueno, cuando mis hijas pues la última tenía 8 años, es cuando, creíamos que ya íbamos a quedarnos así, nada más con las dos niñas. Entonces pasaron casi 8 años y llegó Tony. Y nos dieron, porque a mí me habían dado un diagnóstico de que tenía endometriosis. Entonces me decía, ya usted no se va a embarazar. Y resultó que sí. Entonces, pues llegó Tony, ¿verdad? Y todo pues muy contentos porque tenía 2 niñas y ahora tenía el niño. Pues lo recibimos felices. Cuando él cumplió aproximadamente 2 años y medio también, pues notábamos de que, por decir, no caminaba ya. Y también pues usaba su pañal, ¿verdad? Él tardó 4 años y medio en dejar el pañal y decía pocas palabras, pero lo justificábamos con que es el consentido, que se le va a quitar. Lo llevé a los 2 años y medio, lo metí al kinder. Y ahí es donde la maestra me decía, es que él no deja de llorar. Le dije, pues es la primera vez que entra. No, dice, es que llora hasta que se queda dormido. Y yo le decía, pues darle una semana, un tiempo para que... Y después me volvieron a hablar que tiene conductas repetitivas y yo le decía, ¿sabes lo que me estás diciendo de conductas repetitivas? Es pues que tiene algún problema. Y ya hasta cuando me habló el director, la directora, ahí es donde me decían que me sugerían que lo llevara a estimulación temprana para que sí, se acostumbrara y todo. Entonces lo llevé a estimulación temprana. Entonces, pues yo lo veíamos todo normal por el hecho de que era después de tantos años, y era el niño, se me enfermaba mucho de la garganta. Lo llevé con el otorrino, el doctor Covarrubias, y él fue. Cuando me empieza a hacer las preguntas, me dice, pues, ¿cuántas palabras dice? Y le empecé a platicar y él es el que me mandó. Yo creo que la mayoría nos mandaban con el doctor Vallejo y su esposa Roxanne. Ahí fue cuando me dijo, no, yo no lo puedo ver hasta que me recetó unas medicinas. Le dije, pero si ni siquiera lo ha visto, o sea, no lo ha examinado. No, es que se metió abajo del escritorio y yo no lo puedo revisar así. Entonces, yo me negaba, salí y le dije a mi esposo, ¿cómo? Pero ni siquiera, ¿cómo le voy a dar medicina si ni siquiera lo veo? Y así fue el proceso. Cuando le íbamos con la psicóloga, nos decía que era una disfasia mixta receptoexpresiva. Y conforme a la otra sesión ya me decía, es una disfasia, pero no es solo es expresiva, no es sí, él entendía todo, solo que no lo podía expresar. Ahí empezó, entonces lo empezamos a medicar, porque tampoco fijaba la vista, no dormía en las noches. También nos decían que era en hiperactividad bueno, me decían disfasia mixta, hiperactividad me falta uno, bueno, y ya al conforme se fueron dando cuenta de que no era hiperactividad, y entonces lo seguimos medicando y nos dábamos cuenta de que él seguía sin dormir, o sea, sí dormía, se despertaba, fijaba un poco más la vista, pero no había entonces empezamos a hablar mi esposo y yo, como es nuestro plan de vida, o sea, de él y de nosotros, ¿verdad? De nuestra familia. Decidimos dejarlo de medicar. Entonces, nosotros en los colegios nos decían que tenía que ir medicado para que aguantara. Entonces, en los colegios me decían, ¿le da la medicina? Y yo le decía sí.
y ya no se la daba. Entonces la opción que tuvimos nosotros es de que lo metíamos a hacer deporte, o sea, a que nadara, o sea, se agotara para que él pudiera dormir mejor, cansarlo, ¿verdad? Entonces, pues así la historia es de que para conseguir un colegio, los únicos que en aquel tiempo, pues hace 22 años, no lo aceptaban, decían que solo había 2 lugares para un niño con capacidades diferentes y los únicos que no lo aceptaban eran los Montessori. Entonces ahí fue también donde me recomendaron a otra psicóloga terapista y así, ese fue nuestro camino, pero pues él seguía creciendo, como siempre, ¿verdad? Si ya no funciona, pues buscabas otra persona, otra alternativa y llegamos con otra psicóloga muy, muy estricta, ella decía que el sistema Montessori para mi hijo, o sea, para Tony, no era el adecuado porque él necesitaba algo muy estructurado. Si dejábamos que se saliera de esa estructura, él se nos iba a escapar de las manos. Total, decidimos sacarlo del Montessori, que realmente yo sí le agradezco mucho en cuestión de hábitos, que dobla tu ropa, que en eso el Montessori, o sea, muy, muy bien. No de que era malo, pero que a lo mejor no era el sistema para él. Y lo metimos en la escuelita que tenía la psicóloga. Pero pues él, como dicen, sigue avanzando y ella le buscó un colegio, la en Sullivan, donde era muy pequeñito, él tenía bien poquitos alumnos y ahí pues fue muy feliz, ahí aprendió mucho. Tony tiene con el nivel de su coeficiente abajo del normal, entonces ahí nos ayudaron mucho a desarrollarlo, porque los doctores nos decían, él no va a poder ir a un colegio regular, no va a poder andar de bicicleta y Tony anda en bicicleta, o sea, varias cosas que nos decían y que gracias a Dios sí se lograron. Entonces, lo llevamos a ese, pero en el Anza Olivia pues llegó solamente la primaria, y ahora ¿qué vamos a hacer? Que falta secundaria, ¿verdad? Entonces lo metimos al Amado Nervo, que está por la iglesia de San José. Ahí pues también fue muy feliz porque ahí tenía, le digo yo, sus ángeles, ¿verdad? Las muchachitas, sus compañeritas lo apoyaban mucho, o sea, sin saber que tenía una condición, lo apoyaban mucho. Y hasta la fecha, cada cumpleaños, cada quien agarró su camino, pero les hablo para que vayan y festejen su cumpleaños y lo siguen haciendo. Ya una estudia para doctora y la otra estudia para, no sé, para ser licenciada. Y lo siguen frecuentando el día de su cumpleaños. Entonces eso se me hace, porque siempre le digo yo que ellas eran sus ángeles en el colegio. Entonces ya termina la secundaria y la prepa, ahí también había prepa, pero la cerré. Entonces yo le propuse a la directora que hiciera así como un tipo taller donde le enseñan a clavar, a limpiar carros, a ventanas, a ayudar a las cosas de ahí. Entonces, pues ya como que otra vez se cumple el tiempo, siguen creciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, la única opción que teníamos era el CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, donde les enseñan los oficios. Pero Tony no calificaba como para carpintería, o sea, oficios un poco más de riesgo, pues. Entonces, él calificaba pues para panadería. Y una de mis hijas, como trabaja en una asociación, me decía, pues no lo metas ahí, porque la envidia, que se ha oído, bueno, como siempre, rumores, claro, ¿verdad? De que, pues de que se los maltrato, así, pues los maltrato. Y yo decía, es que pues, no tengo opción, entonces lo metimos al CAM. Fue cuando yo ya estaba en el grupo acá de donde está Fernando, el grupo de papás con autismo, y sale la oportunidad de cómics, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, pues estaba en el CAM. Y él seguía yendo al Amado Nervo, unos días le llevaba al CAM y unos días combinamos eso. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes cambiar el micrófono para el otro lado? Ay, ¿para acá? Sí. Okay. Es por el cabello, como que está rotando. Está, y se oye el... Ajá. Ahorita vamos para que no pierdan seguido.
A ver, me voy a hacer Perfecto. ¿Sí? Ok, estabas iba al Amado Nervo y al campo. Sí. Entonces, en ese inter, pues estábamos pensando, era nuestro sueño de que, ¿por qué no meterlo no a una universidad, no a que estudiara una carrera, porque pues sabíamos sus limitantes? Fuimos a proponerle nuestro proyecto, porque era un proyecto, de que empezara una carrera, pues no sé, de fotografía o de... donde no tuviera mucho sí, mucho las cosas que no podía hacer. Entonces, no lo negaron, decía, es que, e incluso, pues, como dice, duele, ¿verdad? De que es que por un capricho tuyo, me decía, lo vas a frustrar a él. Le dije, pero, ¿cómo? O sea, le decía yo, capricho, le digo, yo no, dame la oportunidad, o sea, si me dices que venga, aunque sea 2 días, el punto de nosotros, o sea, la idea de nosotros era de que conviviera con chicos y chicas de su edad. No te estoy pidiendo ningún título. Y segundo, si tienes miedo de que yo te vaya a demandar por algo, yo me retiro. Si sabes que no funciona, pero no me digas que es un capricho. O sea, te estoy pidiendo una oportunidad. Y de ahí, o sea, como que desistimos de buscar las universidades. Y fue cuando salió lo de la inclusión laboral, ahí en Comex, y dijimos, o sea, a mí en lo personal pues me daba miedo. ¿Cómo lo voy a dejar solo? ¿Y con quién? O sea, decía yo. Y si no resulta, le dije, bueno, vamos a pensar que no estuviéramos, ¿verdad? Pues, ¿qué va a hacer él? Entonces, y si no funciona, pues nos regresamos a donde estábamos, ¿verdad? Al campo. Y ya cuando vimos que los capacitaron y cuando empezó a trabajar, era un miedo terrible. O sea, yo sentía como mamá, o sea, de que el primer día de trabajo me quedé cerca y en el carro dije, si me hablan o algo, ahí voy a estar. Y yo ahora, pero decía, bueno, pues a veces es difícil el desapego, ¿verdad? Decir, pues yo creo que todos nuestros hijos están exentos, pero ellos no están exentos de cualquier peligro. Pero decía yo, es que yo lo dejé, o sea, no, pero pues gracias a Dios, está muy contento. Volviendo otra vez, también ha avanzado pues mucho, ¿verdad? Ese proceso pues de toda su vida. Tony es un chico muy, muy alegre, socializa mucho, a pesar de sus limitantes en el lenguaje, es muy sociable. Entonces, una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando estaba más chico, siempre que iba por él al colegio, siempre se subía al carro y me decía, mamá, ¿eres feliz? Y yo decía, ¿por qué me lo dices? Le digo, sí, ¿tú eres feliz? Sí. Y me decía, ¿eres feliz? Y me volví a preguntar, sí, le digo, porque te tengo a ti. Pero esa pregunta siempre se me quedó muy, muy marcada, porque a veces yo creo que él sentía mi tristeza, pero cuando lo veía como que se me olvidaba todo. Y a veces también cuando fue su que yo le decía, es que Tony a mí no me quiere, o sea, ¿por qué no me abraza? ¿Por qué no me besa? Y decía, ¿por qué? Y llegó, o sea, llegó a su tiempo cuando me abrazó y cuando me dijo, te quiero, mamá. O sea, era para mí lo máximo en esas pequeñas cosas que vamos avanzando. Por si la primera vez que le dije, bájate y compra las tortillas. Y que lo hizo, o sea, a veces sí le decía medio kilo y llegaba con 1 kilo y lo regresaba y le decía, no, te dije medio, acuérdate, medio. Y se bajaba y lo hacía, o sea, cosas que a veces son tan simples, pero como papás, como mamá, o sea, es un logro increíble. Entonces, en este momento, verlo así, pleno, digo, porque es claro que nos falta más, ¿verdad? En este camino no sabemos, ¿verdad? Pero, porque a veces pues cae uno entre decir, ¿por qué mi hijo no va a fiestas o voy por él al antro, no sé cómo, al antro,
¿por qué? Dije, bueno, pues es que a lo mejor así era como Dios lo quiso, ¿no? Y por algo no lo mandó. Hay una cosa, siempre expongo este ejemplo, que mi esposo en su trabajo conoció a un ingeniero y él tenía un problema con su hijo de 15 años en aquel entonces y decía, es que yo quiero que mi hijo hubiera sido como Tony. Entonces volteé y mi esposo extraña le decía, ¿cómo usted va a querer que sea como Tony? Dice, sí, porque mi hijo tiene problemas de drogas y se pierde. Y al menos usted sabe dónde está su hijo. Y yo no sé dónde está el mío. O sea, es algo, como dice uno, cree uno que lo de nosotros, su situación es lo peor y voltea así, ves y pues no. O sea, nunca había pensado que alguien pudiera, por decir, desear que su hijo tuviera alguna discapacidad. Pero es cuando nosotros, dices, valoramos todo lo que tienen cuando ves las situaciones de las demás personas. Que no se desesperen, que ellos son como un ángel, siempre hay algo que sale y seguir adelante, que si no quieren lloren, limpiense las lágrimas y sigan adelante, que ahorita tienen muchas posibilidades, más posibilidades cada vez y que no están solas, siempre hay Dios, está mucho apoyo que antes desgraciadamente no había y que todavía nos falta más, avanzar todavía más, pero que no se sientan solas y que siempre luchen. Como una vez le dije yo a Dios, quítame las lágrimas porque si no, no me van a dejar ver. Entonces, no de que digo que dejen de llorar, sí lloran, ¿verdad? Pero no cegarse y no tenerse lástima sobre todo. Y una cosa que también me gustaría es de que siempre ponerle límites a sus hijos, es como cualquier otro chico o chica, ponerle sus límites para que cuando estén grandes ellas no batallen con los límites, sí.